hogar, que disponga nuestro corazón y que podamos, Señor, ser receptivos a esa palabra que tú tienes preparada para nosotros este día. Bendice al pastor Juan Bautista para que nos regale, Señor, esa palabra que el Señor ha puesto en él y que podamos, Señor, recibirla para que sea puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu y que la apliquemos, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos por todas las personas que estamos conectados y también por los que se irán conectando. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar juntos, reunidos, porque todos tenemos el mismo espíritu y el mismo sentir. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Les quedo, como siempre, debiendo la parte de la alabanza. Estoy aquí nuevamente desde Medellín. Karina, ustedes devolución de todos los pedidos. Después de tantos días, después de mucho ajetreo la semana pasada, mucho viaje, estamos aquí de regreso y muy contentos de poder reiniciar la transmisión y que Dios nos dé la oportunidad de donde quiera que estemos. Así que hoy les debo la alabanza porque no estoy con mi computador, estoy desde el teléfono. La idea de toda la reunión, estamos llamando a los que nos acompañaron aquí en Medellín, es como que nos pongan al día de las apreciaciones que tuvieron acá, ya algunos nos lo han compartido. Ayer estaba conversando con el pastor Juan Bautista. Le dije que volviera a redondear esta idea de lo que el Señor puso en su corazón. Bueno, el tema es lo que el Señor ponga en el corazón a él, pero lo que yo sentí es que había necesidad de volver. Para los que no escucharon, no estuvieron, el pastor Juan Bautista a último minuto, no fue una cosa planeada, no fue una cosa programada, y él siempre tan dispuesto y nos dio un mensaje poderoso el día de la apertura. Yo desconocía esa parte de que él también, el Señor, había puesto esa carga por Medellín muchos años atrás. Desconocía de que su madre era de esas tierras. Desconocía de que él había estado 10 años atrás acá y le conmovió la división que había en la iglesia, la falta de compasión por las personas. Y eso es lo que nos conmueve a hacer esto, lo que hacemos, es porque el Señor nos ama y el Señor ama y tiene planes para toda la humanidad. Pero cuando le pone a uno una carga por cierta región específica, primero hay que buscar esa dirección y que el Señor vaya cuadrando la agenda. Y el pastor Ahumada no estaba inicialmente en el programa que teníamos, y sin embargo el Señor lo invitó y desconocía esa parte de que también estaba con esa carga por Medellín. Una palabra que tú lanzaste, pastor Ahumada, esa mañana del mensaje, es: lo que viste en tu madre, los ojos de tu madre, el desconsuelo, la tristeza, era lo mismo que veías en toda la sociedad acá, era la misma desesperanza que veías en todas esas personas a las cuales la misma iglesia les estaban cerrando la puerta. A mí me conmovió mucho porque esta mañana el Señor confirmó, y altamente agradecido con el Señor porque los tiempos de Él son perfectos. Ya lo hemos reiterado muchas veces, esto no es iniciativa de uno, esto no fue que es que queremos invitar a un grupo de pastores y esto y lo otro y estar. A mí no me gusta, yo le he dicho, a mí no me gustan las cosas así muy grandes, pero cuando el Señor lo llama así a mover gente de todas partes y que todo se haya cuadrado, hasta la avenida de Pepe Selena, hasta la avenida del Pastor Bismarck, todos, la avenida del Pastor Quique, todos, aún la oposición que pasó de todas las otras personas que no pudieron llegar. Eventualmente vamos a estar reunidos con ellos también.
pero fue muy, muy bonito. Pero una cosa que me quedó ahí claro es que la misma inquietud que yo tenía, lo mismo que yo estaba viviendo, la misma carga que yo tenía, el pastor Juan ya la tenía 10 años atrás. Y le pedí a Dios de que le diera la oportunidad de venir a Medellín y bendecir la tierra, no sabiendo de que nos tocó. Entonces fue una gran bendición y la forma como se arrancó lo que nosotros llamamos congreso, que no era en realidad un congreso, pero las reuniones fue maravillosa. Así que, Pastor Juan Ahumada, bienvenido nuevamente. Y ya lo que el Señor haya puesto en su corazón, tenga la libertad de hacerlo como Dios quiera. Un fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente. De verdad que le agradezco mucho por dejarse usar por Dios, porque yo le contaba, así como le contaba ayer a todos los que están allí conectados, ayer yo tuve una conversación con mi pastor y yo le contaba todo lo que Dios hizo allá en la ciudad de Medellín, que inicialmente yo no estaba como en una programación, pero Dios se plació en ciertas cosas y más por todas las cosas que de pronto venía orando en el secreto y le pedía a Dios era de que se glorificara y se manifestara y que el mensaje que me había dado pudiese transmitirlo en esa ciudad. Y hay momentos en los que nosotros menospreciamos ciertos llamados. Entendí y pude pues aprender de que la unidad no es estar juntos, sino estar de acuerdo. Hay personas que pueden estar juntos, pero no estar de acuerdo. Dice, ¿acaso pueden estar dos juntos sin estar de acuerdo? Entonces, no es tanto estar juntos, sino estar de acuerdo. Y aunque usted tuviese en su corazón, en su espíritu, el anhelo de ver a Medellín como esa punta de lanza, como ese avivamiento en el cual muy pocos se atreven debido a que escuchan tanto historial, tantas cosas que abundan acerca de la ciudad. Lo que sí me quedó claro es de que todavía hay gente valiente que se atreve a, a proclamar: aquí reina Jehová, aquí reina el Señor, independientemente a lo que todo el mundo pueda decir. Y me llamó la atención de que Dios permitió de que el centro de nuestras reuniones fuese uno de los barrios donde todo el mundo decía, aquí no existe ley, aquí no entra policía, aquí no entra nada. Pero los soldados de Cristo éramos los que entrábamos como preparando prácticamente en la cuna donde el diablo ha querido hacer sus desastres. Ha sido prácticamente la cúspide que Dios usó para él glorificarse y manifestar de su gloria y poder levantar y traer un despertar sobre un ejército en esa ciudad donde de allí va a haber como una explosión, por así decirlo, una explosión de la palabra, un avivamiento en la palabra, en las escrituras. Entonces, de verdad de que honramos mucho su vida, Pastor Augusto, honramos la vida de cada pastor, de la hermana María Judith, de los pastores que estuvieron presentes, honro su vida, honro la vida también del pastor, no recuerdo el nombre del esposo de la pastora Maribel. Honro mucho su vida también a la pastora Maribel, porque creo de que para esto se necesita, como quien dice, pantalones bien puestos para poder ejercer lo que Dios nos entregó, para poder tomar en nuestras manos lo que Dios nos entregó. Y para yo poder profundizar en esto, yo quiero invitar a que abra su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante, donde dicen los creyentes piden confianza y valor. Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos,
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tus hijos Jesús, tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tres cosas sucedieron. Padre, en el nombre de Jesús, tú seas glorificado, que tú seas hablando, Padre Santo, a cada persona, Dios, conectada en este momento. Y a los que se han de conectar, tú seas, Dios mío, glorificado, mostrando tu gloria, que sea tu palabra, Dios mío, predicada, expuesta, pero que tú también seas tomando sus corazones, los corazones de todos los que están allí, Señor, y que sea tu Santo Espíritu revelando lo que ha de hablar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora, mire, yo quiero hablar acerca de lo que algo que es por la fe. Si yo voy a hablar de la fe, pero no quiero profundizarlo en el tema que predicó el pastor Salomón Zabaleta en estos días, sino que quiero hablar de por la fe. Ese es el título del mensaje, por la fe. Ahora, hay dos tipos de fe. El primero es una que viene como don y la otra es la que viene para resistencia o es la que viene de fruto. Las dos son completamente distintas. Una es como fruto, una es como la que dice en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en Primera de Corintios capítulo 12 habla de una fe que es como don. Ahora, ambas las da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da ambos tipos de fe. Entonces, para nosotros poder darnos cuenta, el don de fe se puede manifestar en cualquier momento. De hecho, toda persona tiene fe en algo, independientemente en quién deposite su confianza. Todos tienen fe en algo. Si no va a la iglesia, si va a la iglesia, ellos dicen: bueno, de igual manera yo sé de que a mí me va a ir bien, y esa es su fe. Pero hay otros que deben ejercer la fe que resiste, porque dice en Santiago 1: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, esa fe es de resistencia, de resistir las pruebas, de resistir los vientos adversos, de resistir las retaliaciones, de resistir cuando el enemigo te coloca tentaciones, te coloca momentos para caer en las debilidades. Esa fe en la que tú te afianzas, en la que tú dices: no, yo de aquí no me muevo, de aquí no me voy. Si el Espíritu Santo algo no hace, esa es la fe que resiste en medio de los tiempos. Y dice la Biblia que en Hechos 4, Pedro y Juan habían sido encarcelados y estaban ante el concilio. Y en ese momento dice la Biblia de que ellos
habían unas personas que estaban resentidas. Miren, escuchen esto, porque yo quiero ahondar en lo que yo voy a hablar ahora. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, primero encontramos de que los líderes que estaban en ese tiempo estaban resentidos por lo que los apóstoles estaban enseñando. Ahora, ellos no estaban enseñando de cualquier manera, ellos estaban enseñando bajo el poder o con el poder y en el poder del Espíritu Santo. Usted jamás y nunca se sorprenda si algo de lo que Dios le ha dicho que haga, bendito sea Jehová, produzca el resentimiento de gente que esté dentro o alrededor de usted y no esté haciendo lo mismo que usted, y que usted esté ejerciendo y esté manifestando con poder el llamado que Dios le entregó a usted. Por eso hay personas que muchas veces, en vez de unirse a una misión o a una visión, prefieren estar en contra de ella. Bendito sea el Señor. Por eso hay personas que muchas veces usted le toca la puerta y dice, vengo, yo quiero hacer tal actividad en este lugar, quiero hacer esto, pero lo que dicen, no, ya nosotros no estamos para, nosotros tenemos otras cuestiones. Independientemente, hay algo, escúcheme bien, hay actividades, hay cosas que están planificadas de la congregación, pero si no están planificadas, la pregunta es si la visión de Cristo es la misma para toda la iglesia. Como iglesia, ¿qué estoy haciendo para haber unidad? Entonces, no se trata del que tiene el llamado, sino del que manifiesta el poder en el llamado. Y el que manifiesta poder va a levantar enemigos. Escuche bien, enemigos, gente que se va a oponer, gente que va a venir con el fin de persuadir a otros o a muchos de que lo que tú estás haciendo no vale la pena. A su nombre sea la gloria. Y es allí donde muchas veces nosotros tendemos a entristecer nuestro corazón, a decepcionarnos, porque nosotros nos damos cuenta de que muchas veces hablamos de unidad, muchas veces hablamos de que Dios está cuando hay unidad, pero poco ejercemos la unidad por la diversidad de pronto de pensamientos que tenga un pastor o yo, o otro ministro o yo, y allí no resalta. En la unidad no tiene que ver con que tú pienses igual que yo, la unidad tiene que ver con que tú y yo lleguemos a un acuerdo para poder hacer algo en común. Bendito sea Jehová. Entonces, la Biblia muestra que en el aposento alto, en el capítulo 2, versículo 1, de hecho, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, pero dice juntos. Porque la unanimidad es llegar a acuerdos. La unanimidad es saber de que yo necesito algo que tú tienes y tú necesitas algo que yo tengo, y que eso va a complementar el trabajo para hacerlo eficaz y efectivo en la tarea que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros. Entonces, la palabra muestra de que estaba Pedro y Juan. Diga conmigo, Pedro y Juan estaban juntos, y dice que estaban delante del concilio, y delante del concilio empezaron a decirle, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Por eso, Pastor Augusto, usted nunca se sorprenda cuando después de usted hacer una tarea, la gente empieza a cuestionarle el por qué hizo esto, y por qué gastó esto, por qué invirtió esto, por qué esto otro. El pastor Quique, pastor Salomón, el pastor Ronald, ninguno de los que estamos allí podemos sorprendernos con eso, porque precisamente cuando tú haces una tarea efectiva, eficaz, no espere los aplausos. Muchas veces nosotros esperamos a que haya gloria después de todo esto. Al contrario, la gloria mayor y más pesada se manifiesta después de una persecución.
Entonces, allí por eso ahora está entendiendo porque yo empecé por la fe. Entonces, cuando dice de que empezaron a preguntarle los sumos sacerdotes, los doctos de aquel tiempo, los que tenían el llamado, llegaron a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué? Habían familias de sacerdotes, bendito Jehová. Era como cuando empiezan a reunirse y empiezan a decir, bueno, ¿y esta gente con qué concilio están? ¿En qué cobertura están? ¿Con qué están caminando? Si nosotros tenemos la potestad en este momento, y ellos están diciendo, lo que pasa es que ustedes que no se mueven, ustedes no están haciendo nada, y Dios siempre levanta a alguien que sí está dispuesto a hacer la tarea que hace tiempo se te encomendó a ti. Por eso hay veces que usted y yo estamos viendo de que la iglesia de Cristo anhela alcanzar a muchos, pero es poco la tarea que se da para hacerlo. Entonces dice de que llega el momento en el que el Espíritu Santo en Pedro empieza a decir, gobernantes y ancianos, nosotros lo hacemos en el nombre de Cristo, llegan, lo azotan, bendito sea Jehová, y les prohíben de que hablen en ese nombre. Aleluya. Dice, les prohibimos que hablen en ese nombre. Y cuando sale Pedro y Juan de ese lugar, dice, puestos en libertad vinieron a los suyos. Puestos en libertad vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Escuche, la persecución no viene de gente de afuera, sino de gente de adentro. Por eso yo quiero hablar, escucha bien, por la fe, porque precisamente algo tremendo que sucede es que cuando nosotros nos encontramos con estos eslabones como obstáculos, nos detenemos en nuestro trabajo, en nuestra tarea, y queremos dejar la tarea que Dios nos encomendó a un ladito. Y Dios muchas veces a nosotros nos está diciendo, no sueltes lo que yo te entregué porque fui yo quien te habló que hiciera. Las finanzas te la di yo, la visión te la entregué yo. Y si yo he permitido que sea en este tiempo, es porque desde este tiempo en adelante yo voy a empezar a obrar por medio de ustedes. Entonces, la palabra muestra de que la persecución no vino de afuera, vino de los principales. Pongámonos contextuales ahora en este tiempo. Vamos a contextualizar para este tiempo. Vino de los presidentes de concilios, de los presidentes de ministerios. En vez de ver esto como una manera de unificar la iglesia de Cristo, lo que ven es de que hay otro que está haciendo otro trabajo más que yo. Y cuando el reino de los cielos se torna en competencia, nosotros muchas veces vamos a carecer de visión. Porque el reino de los cielos no es para competencia. Aleluya, su nombre sea la gloria. Entonces, ellos empiezan a orar. Ellos no dijeron, Dios mío, mira tú lo que están diciendo. Bueno, Señor, yo creo que hasta aquí llegué yo. No, ellos empezaron a orar y dijeron, mira cómo están pensando ellos. Porque tú nos encomendaste a hacer algo que tenemos que hacer ahora. Y usted y yo, escúcheme bien lo que estamos aquí. Por eso necesitamos esa fe que resiste. Esa fe que te impide desmayar. Esa fe que te impide soltar lo que Dios te entregó y te puso en la mano. Esa fe que te impide, bendito sea el Señor, cuando están las pruebas, decir, no, yo sé que mi galardón viene. Esa fe que te hace decir, aunque yo esté viendo lo contrario, yo sé que Medellín será para Cristo. Yo sé que Lima es de Cristo. Yo sé que Chile es de Cristo. Yo sé que Brasil es de Cristo. Yo sé que la Comuna 13 es de Cristo. Yo sé que Barrio Antioquia. Yo sé que a donde yo vaya voy a plantar el reino de los cielos. Porque es que efectivamente Dios te envía a lugares para afectar la atmósfera espiritual de ciudades, de países, de naciones. Por eso Dios no te mueve de un lugar a otro. Cuando yo llego allá, algo que yo empiezo a notar es que la primera amenaza era la falta de unidad de la iglesia en Medellín.
Quizás las amenazas, escuche esto, quizás las amenazas que ellos tenían era de que literalmente les iban a quitar la vida. Pero una de las amenazas más tremendas que hoy día hay es de que normalmente hay mucha gente que Dios está levantando con una visión muy amplia, pero al momento de empezar a ejecutar y ver vientos contrarios, lo primero que hace es soltar lo que Dios le entregó. Hay personas que dentro de la iglesia el pastor dice, pastor, vamos, amados, vamos a estar haciendo un ayuno unido, y vienen los mismos Pedro, Santiago y Juan. Vamos a traer, vamos a reunir congregaciones, iglesias, y viven prácticamente los mismos con las mismas, porque precisamente la primera amenaza que hoy hay es que lo que hace que yo no me ponga de acuerdo contigo es creer de que lo que Dios me entregó es mucho más grande que lo que tú tienes. Y eso se llama ego. A su nombre sea la gloria. Pensar o creer de que todo tiene que girar alrededor de mí o alrededor de ti, eso se llama ego. Nosotros muchas veces estamos viendo de que la primera amenaza, porque ellos oran a Dios, le dicen, se amotinan la gente, los pueblos piensan cosas vanas, los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto con tu mano había determinado que sucediera. Pero dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. La primera oración de ellos fue que mirara a Dios sus amenazas. La primera oración que Dios hizo fue que mirara sus amenazas. La primera oración que hizo ellos fueron, mira ahora sus amenazas, porque es que precisamente nosotros en el reino de los cielos también, dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y hay mucha gente en Dios con armas espirituales en sus manos que están en desuso, que han dejado de usar, porque apenas ven una amenaza, inmediatamente sueltan la fe. Porque en cuanto ven una amenaza, inmediatamente sueltan las armas. En cuanto ven una amenaza, inmediatamente sueltan las oraciones. Cuando ven una amenaza, inmediatamente están viendo, escúcheme bien, cuántas veces nuestro matrimonio aún, y esto es algo que dirá, no, es verdad, el primer ministerio que tú tienes que cuidar a tu familia, sí, es verdad. Tú tienes que servirle a Dios con amor, con temor y temblor, pero también tú tienes que mirar de que tu matrimonio también tiene que estar en un acuerdo para que tampoco sea la puerta que el Satanás use para entonces hacerte estragos en la tarea que Dios te encomienda a ti. A veces la visión de que Dios nos entrega está amenazada por el conflicto interno de la casa, de la familia. La pregunta mía es como ministros, porque hay veces que nosotros tenemos una corbatica que nos dice ser pastores, capellanes, ministros, pero la pregunta es, ¿será que el enemigo puede usar tu casa como una excusa para que tú sueltes la visión que Dios te entregó? ¿O será que ya está fortaleciendo tu familia? Estás fortaleciendo las bases de tu casa, las bases, los fundamentos. Quizá yo no tengo una palabra profunda como los pastores, pero estoy llevando el mensaje como Dios me lo está entregando. Porque hay veces que nosotros somos excelentes profetas, excelentes predicadores, pero hay algo que pasa en nuestra casa que se está convirtiendo en la amenaza número uno, que está impidiendo a que nosotros demos resultados en el reino de los cielos. La comunicación con nuestros hijos, la comunicación quizás con nuestros padres, con nuestros hermanos. Yo he conocido gente que predica con resentimientos en su corazón, que no le habla a nadie porque precisamente todos son
mundanos, perdónenme la expresión, y ellos son los únicos santos. Entonces, hay momentos en los que usted y yo tenemos que darnos cuenta que Dios lo primero que quiere es que tú fortalezcas bases donde el enemigo no tenga entrada. La iglesia comenzó en casa. Y la casa tiene que ser una fortaleza, no una debilidad. Bendito sea el Señor. Entonces, una de esas primeras amenazas es que nosotros muchas veces, quizás no puede ser eso, de pronto es de que no se te dieron las cosas, no se te dan las cosas. Cuando yo llego allá, yo le estoy orando al Señor y yo estaba claro que yo iba a estar en cada servicio. Cuando a mí el pastor me dice, usted es el que va a llevar el mensaje en la apertura, yo quedé sorprendido y yo, Dios mío, dejé mi cuaderno, dejé todo. Y el Señor me recordó, tienes el mensaje que yo te entregué en tu teléfono. Porque no necesitaba lo que estaba en el cuaderno, estaba en el teléfono lo que tú tienes que llevar hoy. Y cuando yo abro, veo provocadores de avivamiento. Y el Señor me llevó atrás y yo tenía un temor, un miedo, porque yo no estaba delante de cualquiera. Pero el Señor me dijo, yo te entregué este mensaje porque es para este tiempo que quiero que lo abras y lo expongas. Me pediste los montes altos, me pediste las ciudades, me pediste las naciones, me pediste, ahora te las estoy entregando, ahora expon este mensaje que con este es que yo quiero hablar y confrontar a mi pueblo. Y empezó Dios a recordarme las lágrimas de mi madre cada vez que añoraba volver a Medellín. Mi madre siempre recordó que su hermano mayor se fue de casa y más nunca volvió y más nunca lo volvió a ver cuando tenía 11 años de edad. Mi madre recordó que mi abuela, mis abuelos, la dejaron en casa de un tío de ella a los 6 años con la promesa de que volverían por ella, pero nunca más volvieron por ella por la situación carente que había en aquel tiempo. Entonces, nosotros muchas veces que tenemos la potestad, la autoridad del reino para plantarlo y sembrarlo y para sanar, lo que muchas veces estamos haciendo es abrir más las heridas. ¿Será que la otra amenaza que puede haber en nosotros o que nos han hecho a nosotros el enemigo es que quizás nuestras palabras no son coherentes con nuestras acciones o nuestros pensamientos? ¿Será que muchas veces lo que Dios nos ha dado, nosotros preferimos dejarlo a un ladito con el fin de que el mismo Dios haga lo que tenga que hacer, pero cuando es que tú no te levantas, Dios levanta a otro? Porque la obra es del Señor, no de nosotros. Nosotros solo somos siervos inútiles, como dice la Biblia. Porque solo hacemos lo que tenemos que hacer y a veces ni lo que tenemos que hacer estamos haciendo. Entonces, en ese momento yo recordé, empezó Dios a recordarme, yo no sé. De hecho, si usted me pregunta a mí si eso estaba en mi cuaderno, eso no estaba allí. Porque Dios me empezó a pasar como una película, eran como imágenes. Luego, recuerdo de que en ese día, cuando yo hice el llamado, las personas que pasaron adelante, algunos pastores y la mayoría eran de una fundación de personas que estaban siendo restauradas de la drogadicción. Eso me partió más el alma, porque era Dios confirmando de que la necesidad de su palabra era tanta que todavía, y nos metió a un lugar para sensibilizarnos de la necesidad que abunda en esa ciudad. Que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y hay veces que nosotros preferimos bendecir y honrar más la vida de alguien
Escúcheme bien, que está al tono tuyo, que aún aquello que, y darle valor a aquello que Dios puede rescatar y convertirlo en pieza útil para este tiempo. Estoy hablando de pronto de mis impresiones con lo que yo viví en Medellín. Eso no se lo había expresado al pastor Augusto. Porque en realidad cuando Dios empieza a trabajar, lo primero que la primera impresión es escuchar un pito a la entrada del barrio. Y yo digo, bendito sea Jehová, ¿esto qué es? Me recordó, fue a los lugares a donde yo había evangelizado en algún momento, a donde yo había llevado palabra, donde solamente había una ruta de entrada y una ruta de salida. Y había una guerra tan renuente, tan fuerte en ese lugar. Y algo que Dios empieza a decirte que a donde tú transitas, a donde Dios te permite transitar, no es en vano, porque posteriormente vas a ejercer una tarea que requiere mayor autoridad para tú ejercerla. Y muchas veces menospreciamos los caminos, los linderos donde Dios nos permite atravesar. Entonces es allí donde nosotros nos damos cuenta de que necesitamos urgentemente volver a este principio de que los creyentes pidan confianza y valor para ejecutar lo que se les encomendó y no soltar lo que Dios le dio. Yo le estoy hablando a un pastor Augusto que ahora más que nunca tiene que decir, yo no puedo soltar lo que Dios me dijo. Yo le estoy hablando a un pastor Quique Zúñiga que aunque fue llamado, aunque está pastoreando desde los 70 años, Dios le está diciendo, te llamé a los 70, Moisés fue a los 80, usted fue a los 70. Aleluya. Y aunque Moisés estaba cansado, Dios no soltó el pueblo, sino que siempre me recordaba y recuerda que este pueblo es tuyo, pero no soltó la tarea. A su nombre sea la gloria. Le estoy hablando a Ronald, le estoy hablando a Jairo Ibáñez, le estoy hablando a un Salomón Zabaleta, que aunque fue en algún tiempo, bendito Dios, mi pastor me habló maravilla de usted. Y una de las cosas que Dios más me decía era de que, wow, como la generación que marcó un antes y un después, como sigue ahora levantando ministros, personas. Hoy el Señor está inquietando a muchos aquí. Pastor Julio con la Comuna 13, a la pastora Maribel. ¿Sabe? Dios está diciendo, no puedes soltar lo que yo he puesto en tus manos en este tiempo tan crucial, porque es apenas donde yo voy a comenzar. Lo segundo que oraron fue, danos de nuevo para predicar tu palabra. Primero, mira sus amenazas y lo segundo, danos de nuevo. No le dijeron, mata a nuestros enemigos, quítalos del camino. Lo que dijeron, si vienen con nosotros, les predicamos. Si vienen contra nosotros, les predicamos. No le dijeron, quítalo Jehová. Ahora en el nombre, no, yo de verdad de que de las oraciones que yo más estoy viendo, que normalmente nosotros satanizamos y toda la cuestión, pero los obstáculos, la presión espiritual normalmente va a existir siempre. Lo que siempre tiene que existir en nosotros es la fe para resistir la presión, el mover demoníaco que quiere hacer atormentar, porque lo que más aborrece Satanás es que nosotros hablemos de Jesús. Lo que más aborrece el enemigo es que nosotros hablemos de Jesús. Pero se necesita gente como Pedro y Juan que impulsen a la iglesia a orar, no para que los enemigos caigan, sino para tener el denuedo, el fuego de Dios más vigente que nunca en medio de amenazas. ¿Qué otras cosas amenazan que pude ver en la ciudad de Medellín? Otra de las cosas, bueno, sacando todo lo demás, otra de las cosas que más amenazan es la indiferencia o la insensibilidad a lo que Dios quiere hacer. Aunque estamos viendo problemáticas, la indiferencia me hace acostumbrarme a las problemáticas que hay. Y eso es una amenaza terrible.
sea, ya con eso, ya tú dices, ¿para qué voy a predicar si igual las cosas van a seguir igual? Y nosotros muchas veces estamos menospreciando. Y ojo, yo estoy hablando con todo el respeto porque de verdad yo amo la ciudad de Medellín y es porque queremos que como ejército de Dios nosotros empecemos, si vamos a hacer otro trabajo, vamos a tomar esos puntos debilitados y vamos a convertirlos como que en una oportunidad de crecimiento como ministerio Orar Sin Cesar. Entonces, lo que Dios empieza a hacer es de que lo primero es, empieza, danos el denuedo para que tus siervos hablen tu palabra. Para que tus siervos hablen tu palabra. Yo siento que en esa oración que ellos hicieron, nos metieron a usted, nos metieron a mí. Para que tus siervos hablen tu palabra. Se necesita que alguien tenga el denuedo, pero también se necesita, mira, y lo tercero que le dijeron, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sabes que en otra palabra que está diciendo? Que sea evidente que tú nos enviaste. A su nombre sea la gloria. Que sea evidente, contundente, que no haya duda de que tú nos enviaste. Que no solamente haya de nuevo para predicar, sino que tú extiendas tu mano y hagas señales, milagros, prodigios, que tú te glorifiques, que la persona, si no crea la palabra, crea las señales. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen, que en tu nombre echaremos fuera demonios. Esa palabra todavía sigue vigente. Hollaremos serpientes y escorpiones, sigue vigente. Nosotros como pueblo de Dios tenemos aún la autoridad y la autoridad nosotros tenemos que ejercerla con valor. Escucha, porque hay veces que nosotros normalmente tenemos que darnos cuenta de esto, de que las tres respuestas que hubieron de la oración fue que primero el lugar tembló. Cuando nosotros tomamos las amenazas latentes que existan como una oportunidad para manifestar la gloria de Dios, algo tiene que suceder en ese lugar. Aleluya. Algo tiene que suceder en ese lugar. Algo tiene que pasar. Yo siento de alguna manera que aunque nos cerraron la puerta en la gobernación, afuera nos hubiéramos plantado y empezáramos a declarar ya. Algo tiene que suceder. Que un no sea una oportunidad para nosotros decir, vámonos al monte porque allá vamos a declarar palabra. Dios nos trajo para esto. Dios nos llamó para esto. Esta visión no solamente va a estar, esto se va a ensanchar, se va a extender, pero algo tiene que suceder cuando tú tomas las amenazas como una oportunidad para que haya manifestación poderosa de Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles? De que ellos escucharon, no van a hablar más en el nombre de Jesús. Y entonces ellos dijeron, bueno, mira, ahora mira sus amenazas, pero danos el de nuevo a nosotros para hablar tu palabra. Danos el de nuevo a nosotros para hablar tu palabra y que mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades, señales y prodigios, porque precisamente nosotros somos pueblo de Dios. Hay autoridad, hay autoridad, hay autoridad. La autoridad te fue dada, se te fue entregada por mediante el Espíritu Santo. Nosotros nos damos cuenta de que, mira, había una multitud de las que habían creído, era un corazón, era de un corazón y un alma, porque lo que hace la unidad es de que la gente empiece a tener el mismo sentir, pero siempre tiene que haber dos, aleluya, o más reunidos en su nombre, que estén declarando de que Jesucristo reina todavía y que el enemigo no tiene autoridad ni potestad, lo que nosotros que estábamos haciendo allá. Cuando escuchamos nosotros algo sucedió el día que estábamos orando por Medellín. Estaba el pastor Mark Is y Angela Is. Estaba la pastora Maribel, habían varios allí. Me dijeron, ora por la ciudad.
Pastor, algo tremendo. El cielo estaba oscuro, estaba por llover. Y cuando empezamos a decir en el nombre de Jesús, suena un tremendo trueno y se abre el cielo. Y todos me quedamos mirando la cara y dijimos, algo sucedió aquí. Esto no estaba así. Porque lo que había convertido el enemigo como amenaza, nosotros lo abrimos para abrir el cielo, lo usamos para abrir el cielo. Alguien tiene que usar la amenaza como la oportunidad para que Dios abra el cielo. Dios quiere abrir el cielo. Dios quiere usarnos a nosotros para que el cielo se abra. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo segundo es que fueron llenos del Espíritu Santo. Lo primero, que el lugar tembló. Lo segundo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo tercero es que hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hablaron con denuedo la palabra de Dios. A veces nosotros nos sentimos menos porque hay otro que pídele a Dios ese denuedo. Dios quiere fortalecer tu vida para que tú seas punta o de esa punta de lanza, que sea capaz también de convertirse en una aljaba que tenga flechas para ser enviadas. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así, y ya con esto empiezo a concluir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué fue que alcanzaron buen testimonio? Por la fe. Yo comencé diciendo, la primera era una fe como don que la da el Espíritu Santo, y la segunda es una fe para resistir. Y aquí te da ejemplo de gente que tuvieron fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella, por ella. ¿Sabe qué? Quizás hasta la escasez puede convertirse en una amenaza para nosotros ejercer nuestra fe, pero usted y yo tenemos que darnos cuenta que por la fe hasta Dios mira lo que tú sacrificas, tu economía, mira prácticamente todo. Por la fe, escucha esto, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabe? Noé no conocía la lluvia, pero Dios le había hablado de un diluvio. Nosotros no hemos visto a Cristo, pero creemos en Cristo, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado de que Cristo viene, y creemos de que Cristo viene, pero no hemos visto a Cristo en persona, ni lo vimos irse, ni tampoco escuchamos a los ángeles que nos dijeron de que venía otra vez. Cuando dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿cuál es la certeza que nosotros tenemos de lo que estamos esperando? A Cristo. La convicción de lo que no se ve, estamos convencidos de que Cristo es real. Nuestro trabajo no es en vano. Nuestra vida, escúcheme bien, no es en vano. Lo que Dios está haciendo no es en vano. No es normal de que alguien, que alguien convencido de quién es Dios, deje de darle lo mejor a Dios.
A veces nosotros mismos colocamos límite en nuestra fe y nosotros que pensamos agradar a Dios por el don, pero Dios se agrade por el fruto. Los milagros solamente dan a conocer a Dios, pero no son fundamentos para el crecimiento de la obra del Señor. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo que da crecimiento es su palabra. Los milagros dan a conocer a Dios de que Él es poderoso, de que Él es real, pero nosotros tenemos, en nosotros está que el fundamento se extienda. Bendito sea Dios. Una de los puntos que yo tocaba en esa prédica era la vida de oración tiene que llevarme a la unidad. Tiene que llevarme al de repente, tiene que llevarme a la llenura del Espíritu. Yo creo, mis amados, y con mucho amor y con mucho respeto les digo, Dios tiene a orar sin cesar como un ministerio que va a traer un despertar a muchos concilios de la tarea y del trabajo que se ha dejado de hacer, porque Dios mismo precisamente está levantando este ministerio, ha levantado este ministerio, perdón, para manifestar el Dios genuino que es Él, para alcanzar lo que se perdió. Este ministerio no está para cosas pequeñas, está para cosas grandes. Y entender de que muchas veces no es cuántos se unan al equipo, sino cuántos se comprometan con el equipo. No es cuántos reciban el llamado, sino cuántos participan en el llamado. No se trata de cuántos reciban la llamada, sino cuántos la responden. A su nombre sea la gloria. No se trata solamente de entender de que Dios me hizo llamado a mí. Cuando yo recibo ese llamado, cuando me dijeron para que usted vaya a Medellín con nosotros, yo dije, Señor, ¿qué quieres hacer? Y empecé a orar por respaldo, porque muchas veces nosotros recibimos la asignación, pero solamente vamos enfocados en lo de nosotros, lo de nosotros, lo de nosotros, lo de nosotros, y Dios quiere hacer algo más. Quiere que tú conozcas un equipo, que tú veas que lo que Dios te entregó, te puso en la mano, es mucho más valioso que cualquier visión egoísta que nosotros podamos tener. Y yo lo entendí cuando el Señor me dijo, no va a haber agenda abierta sino hasta el final, el último día, porque quiero que estén allá con ellos. Y yo le dije, aquí estoy, Señor. Ahora sí. Nosotros hoy podemos decir, hemos hecho un trabajo, una tarea, pero lo que viene, escuche bien, lo que viene va a ser mejor y va a ser mayor. Ahora no solamente vamos a conquistar los territorios de soldados, sino que también podemos llegar a cárceles civiles. Ahora no solamente vamos a llegar a cárceles civiles, sino a orfanatos, a lugares donde el despreciado, el menospreciado, el desvalido no tiene voz ni voto. Dios hoy quiere levantar a gente que se sensibilice a su obra y que cuando vea los ojos de alguien, entienda que esos ojos me están diciendo que estoy clamando porque alguien tenga compasión de mí. Estoy pidiendo que alguien me venga a predicar del Cristo que supuestamente ustedes viven. Dios nos llamó para este tiempo, mis amados, no era para el 2008. Moisés había sido llamado desde su nacimiento, tenía algo especial Dios con él, pero era hasta los 80 años. Y quizás con todos no es igual, pero el espíritu
es quien decide el tiempo y el momento, y es para este tiempo orar sin cesar. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy las gracias, Dios, por permitirme llevar esta meditación de tu palabra, Señor. Padre, gracias por la vida del pastor Quique, por la vida del pastor Augusto, por la vida de Jairo Ibáñez, por Ronald. Gracias por el pastor Salomón, por Juanca Cardona, por el pastor Julio Hernández, por el pastor Emanuel Gallego, por Sergio Palma, por Bici, Liliana, Caro, usuario de Zoom, por la hermana María Judith. Gracias, Señor. Gracias, gracias, porque tú nos estás permitiendo, Señor, hablar, predicar en tu nombre, pero al mismo tiempo, Dios, un mensaje que confronta, pero que también nos alienta, Señor, a creer de que para este tiempo, para este momento, para una asignación santa, un llamado poderoso, nos has entregado en este momento. Dios, te pido por cada uno de ellos, y si hay amenazas, han sido amenazadas su fe, yo te pido por favor que tú les fortalezcas, que tú los avives, que tú los alientes, que tú los establezcas, como dice tu palabra, Padre Santo, como dice tu palabra, Señor, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios, guárdalos, Señor, protégelos, llénalos de ti cada día más, y que en tu nombre, Dios mío, puedan ver proezas, porque en Dios haremos proezas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, mis amados. Muchas gracias por permitirme este tiempo. Tremendo, pastor Juan. Una vez más, el Señor no se equivoca y nos vuelve a recordar los planes que tiene para con nosotros, el ministerio. Muy importante lo de la fe. Qué bonito lo que mencionaste. Fíjese que me traía a memoria cuando Jesucristo le dice a Pedro que el diablo pidió su alma para zarandearlo. Él no le dijo, yo te voy a sacar de la prueba. Él dijo, yo voy a orar para que tu fe se fortalezca, para que tu fe no mengue, para que tu fe no falle. Y eso es lo que necesitamos, esa medida de fe para poder hacerle lo que el Señor, o cumplir con la asignación que Él tiene para nosotros. Muchísimas gracias, pastor. Y como dice el pastor Salomón, a lo que está perfecto no se le añade. Entonces vamos a dejarlo así, pero si alguien tiene alguna inquietud, algún otro comentario, abran sus micrófonos y denle gracias al pastor Juan Bautista por su tiempo. Fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Tienes que activar el sonido. Pastor Quique. Sí, ahora sí. Ahora Está sí. con los audífonos. Sí, yo tengo una palabra de agradecimiento para el pastor Bautista, Juan Bautista, aunque él es evangelista, no le gusta que le digan pastor, pero yo lo veo que se perfila como un pastor. Como él dice, en el tiempo del Señor todas las cosas se van a ir dando. Me encantó su palabra, me da fortaleza, aliento. Y lo que pasó en Medellín, realmente cada uno de nosotros ha vivido en carne propia diferentes vivencias, porque de eso se trata, pero Juan habló de la unidad, ¿no? A pesar de que cada uno en la multiforma del Señor somos diferentes, pero sí se vivió una unidad, ¿no? A pesar de que podríamos tener posturas, posiciones, opiniones diferentes, pero sí reinó el amor, el compañerismo, estuvo presente la unidad, y cuando hay unidad hay bendición, se dan los milagros, hay revelación
y el Señor se mueve con toda libertad. Y eso es lo que hubo ahí. Vivimos un hermoso tiempo donde el Señor permitió que todos tengamos un crecimiento en vivencias, en experiencias y aprendiendo uno de otros. Juan fue el más joven de todos, pero sin embargo, como dice la palabra, no tengan por menos la juventud. Él se perfila como un hombre de Dios que va a poder dar la palabra con denuedo, con valentía, así como hablaba él que a los discípulos les decían que no prediquen de Jesucristo, sin embargo ellos lo seguían haciendo, sin temer lo que les pasara. Muy bien, me encantó el mensaje, lo he recibido, he tomado algunas notas y que yo sé que va a ser de inspiración lo que he escuchado y de aplicación también para mi vida. Que Dios los bendiga a todos y gracias nuevamente por esta palabra tan buena y que nos da fortaleza y nos da aliento para continuar en la lucha. Cuando dijiste de que Moisés empezó su ministerio a los 80, realmente me sentí joven. Gracias por ese comentario. Que Dios te bendiga. Parece que el pastor se tuvo que retirar, pero bueno, ahí le dejamos saber. Yo sé que más tarde le comparto la grabación. ¿Qué es lo que le iba a comentar? Bueno, se me escapó. Si quería hacer una acotación, pero bueno, vamos a... ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Gracias, Pastor Kiki. ¿Algún otro comentario, algún otro aporte, alguna inquietud? Si no, le voy a pedir al Pastor Salomón que nos despida en este día y muchas gracias por acompañarnos. No, lo que les iba a comentar. En YouTube ya creamos el canal de Orar Sin Cesar hace rato, pero no había tenido la oportunidad de bajar los videos. Ya están los que quieran. Estamos bajándolo en orden cronológico y es impresionante volver a recordar ministros de hace 4 años que estuvieron acompañándonos y cómo el Señor en ese momento se ha manifestado y se ha manifestado. Ya hay como casi 50 videos para los que quieran visitar la página. Ahí tienen y ahí se van a ver muchos de ustedes. Busquen que lo único que estoy tratando de hacer ahora que me toca es ponerle los títulos y me toma tiempo de ir a buscar el nombre del invitado, pero la mayoría ya se han hecho, pero va por fechas y ya empezamos desde marzo del 2020, ya vamos en abril. Hoy ya hay más de 50 videos, porque ya vamos como en abril, octubre, vamos en octubre ya del 2021. Así que cuando quieran visitar la página está quedando muy bonita y bueno, el Señor va a seguir ahí añadiendo gracia sobre gracia a este ministerio y Él lo va consolidando. Pastor Salomón. Quería, si me lo permites, acotar algo. ¿Puedo? Claro que sí, pastor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, el último capítulo de San Lucas, dice, versículo 50, después de que el Señor se manifestó a ellos y se iba. Y dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hay algo sumamente importante que considero que pudiera ser que en un momento dado debiéramos de tener en cuenta. ¿Y qué es?
que el Señor les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder desde lo alto. Eso está en el versículo 49. Lo primero que ellos hacen es congregarse. Lo segundo que ellos hacen es orar, porque en el templo pues se ora y se alaba al Señor. Primero, no quiero decir que esto sea un mandato de Dios, pero sí es algo que cayó a mi corazón. Para que venga un avivamiento, los llamados al avivamiento tienen que ceñirse a lo presupuestado por Dios en sus sagradas escrituras y en lo que Él en un momento dado revele, si le place. Y nosotros vemos por las sagradas escrituras que los llamados fueron como 120. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Estaban siempre en el templo, libro de los Hechos, después de haber recibido la gracia, el poder de Dios, porque ser llenos del Espíritu Santo implica allí en lo que decía el hermano Juan, poder, porque ya ellos habían sido llenados del Espíritu Santo, pero en el capítulo 4 habla y fueron llenos. Esa llenura es la manifestación del Espíritu Santo para darles valentía, darles denuedo. No habla de que nuevamente volvieron a recibir el Espíritu Santo, sino con un propósito definido. Pero nosotros vemos que eran 120, ¿verdad? 12 quedaron en Jerusalén y los demás fueron esparcidos porque fue la voluntad del Señor. Eso en un momento dado pudiera ocurrir. Yo no estoy hablando como un mandato de Dios, sino como algo que cayó en mi corazón y quiero compartirlo. Que el número pudiera llegar a ser grande, pero unos serán asignados a hacer una labor en otro lugar de donde estén los que Dios ha designado para que permanezcan no solo unidos, sino juntos en un mismo lugar. Y vemos que lo que ellos primero hicieron fue orar. Si hay algo que nosotros tenemos que cuidar es la unidad. Y para que nosotros conozcamos el poder de la unidad, tenemos primero que juntarnos y estar unánimes. ¿Qué propongo? Esto habla Salomón, no quiero inmiscuir aquí al Señor, es apenas una sugerencia. Que si es de Dios, pues será tenida en cuenta. Que haya un día en donde los que fuimos a Medellín, si al Señor le place que sigamos cada uno de nosotros formando parte de este grupo, nos reunamos en un día de ayuno y de oración, mera y exclusivamente el grupo, para que el vínculo de la unión y el amor se siga acrecentando y solidificando aún mucho más entre cada uno de los miembros del grupo. Y para que no perdamos el contacto el uno con los unos con los otros. Debe ser un día en que todos estén libres o saquen ese tiempo libre, un rato, mediodía, como se hace en orar sin cesar dos. Total es que Dios vea que nosotros no solo estamos dispuestos a ir, sino también a recibir. Y a recibir todos juntos y unánimes. No se muevan de Jerusalén, estén allí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ese es el marco referencial. Y como grupo debemos de estar allí, orando y alabando al Señor. Y pidiéndole al Señor, frente a todo lo que el enemigo quisiera poner como obstáculo,
pidiéndole no solo que la unidad permanezca y se acrecente, se haga total, sino que nos dé de nuevo y nos dé fe para poder resistir y seguir adelante con la encomienda una vez dada por Él a nosotros, como grupo e individualmente, porque como grupo iremos a un lugar de una manera individual, algunas veces, otras iremos acompañados. Pero creo que es muy importante que nosotros nos veamos el rostro, siquiera un día. Voy a proponer algo, siquiera un día al mes, para no ser gravoso, para que no sea gravoso a nadie. Y lo segundo es que entender y comprender que Dios tiene en cuenta la cantidad, pero mucho más la calidad. De los 120 que habían allí, los demás, ¿qué pasó con ellos? No sé, pero cada uno de ellos hizo una labor en Cristo Jesús. Fueron ramificaciones del llamado inicial. Pero hablemos de un cuerpo, tiene brazos, tiene piernas, y unos se constituyeron en brazos y otros en piernas que fueron a otros lugares. Entre ellos, nosotros vemos a Felipe, vemos a los que fueron a Creta y allí predicaron el evangelio aún a los gentiles. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nosotros iremos a un lugar y estaremos en ese lugar, en esa periferia y en su periferia, pero otros irán más lejos, enviados por Dios también a través de ese mismo grupo, como formando parte de ese mismo grupo, pero yendo a lugares más lejos. Lo demás en las manos del Señor. Pero pienso que no pasará mucho tiempo, mi hermano. No quiero hablar como si estuviese siendo usado por Dios para profetizar, pero sí quiero hablar como quien ha hallado gracia y misericordia delante de Dios, que yo, como cada uno de ustedes, tengo el Espíritu de Dios en mí. No pasará mucho tiempo. Si nosotros hacemos las cosas como Dios demanda, en que Dios nos enviará al lugar designado por Él, con asignaciones precisas para este grupo y a través de este grupo. En lo que tiene que ver de esta fecha en adelante. Creo que no pasará mucho tiempo. Dios proveerá, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y el que envía es el dador de la provisión también. Provisión no tan solo económica, provisión espiritual, porque quiero resumir no solo la provisión espiritual, sino también la provisión material y la provisión económica. Gracias, Señor. Padre que estás en gloria, gracias por ese mensaje, Padre mío, que trajiste a la vida nuestra a través de tu siervo Juan. Cada vez, dale más, Padre mío. Cada vez, Padre mío, Él esté presto, Padre mío, diligente en tu presencia, entregado a ti para llevar a efecto tu obra donde tú quieras enviarlo de aquí en adelante. Te rogamos que siendo usado con más poder, con mayor amor, con mayor misericordia, con mayor sabiduría, con mayor ciencia, con mayor inteligencia, con mayor prudencia, con mayor gozo, con mayor fe, de aquí en adelante en todo aquello a lo cual tú lo has llamado a tu servicio, para gloria tuya,
bendición y edificación del cuerpo de Cristo y para salvación de muchas almas, para sanidad de los enfermos, liberación de los cautivos, Padre mío, y para regocijo de Él como siervo tuyo en Cristo Jesús. Lo mismo te pedimos en favor del grupo, Padre mío, orar sin cesar y a través de este grupo también, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendito Jehová, y te doy mis más infinitas gracias por el gozo de haber podido estar en este culto a ti a través de esta plataforma virtual, recibiendo, Padre mío. Muchas gracias. Despide ahora, Padre mío, a cada uno de nosotros en bendición, en victoria, en paz, ocultos en el hueco de tus manos. Retorno a todo aquello que nos corresponda hacer en este día, Padre mío, y siempre. Siempre con la bendición tuya, Jehová Dios triuno y fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Con nosotros el hermano Augusto. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Tremendo. Vamos a, en estos días que yo regrese, ya viene el día de la acción de gracia allá en Estados Unidos, y en esa semana creo que vamos a tener un tiempo, entonces vamos a por ahí de este martes en 8, de pronto, pero antes vamos a hacer un llamado a ver quiénes, voy a mandar el mensaje ahí en el grupo, y me parece muy bonita iniciativa. Eso eso es de Dios, Pastor Salomón, y gracias por estar pendiente y por dejarse usar. Así que seguramente todos van a responder y van a estar muy contentos de poderlo hacer. Les estoy dejando saber, pero lo vamos a tener en cuenta. Yo sé que eso se va a dar. Muchas gracias, pastor, nuevamente. Un fuerte abrazo y nos estamos comunicando. Y bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos. Amén, amén. Tengan un lindo fin de semana. Saludos para todos. Fuerte abrazo. Pastor Richard, todos. Fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Dios me los bendiga. Ustedes, muchas gracias. Bendiciones para todos. Chao, chao. Amén. Muchas gracias, pastores. Dios los bendiga. Fuerte abrazo.